Hola viajeros, soy Jonás de Cananga y hoy os voy a explicar nuestra ruta a Okavango de 23 días, en su versión clásica y confort. Siempre me gusta decir a nuestros viajeros que este es uno de los viajes más espectaculares que se pueden hacer por África, ya que vamos a empezar en Ciudad del Cabo, pasaremos por Namibia, Botswana y las Cataratas Victoria. Esto implica que sea una ruta en la cual vamos a tener una gran diversidad de atractivos y ecosistemas. Tenemos desde las dunas más altas del mundo hasta el delta del Okavango o las Cataratas Victoria. Tenemos buenos parques nacionales, ciudades coloniales, fauna, etnias. Sin duda, es uno de los viajes más maravillosos que se pueden hacer por África. Si habéis estado mirando un poquito el catálogo de viajes, veréis que tenemos varias opciones para realizar esta ruta. En este caso es la ruta Okavango Clásico Confort de 23 días, que destaca por sus alojamientos. Vamos a dormir 4 noches en Kananga Safari Camps, es decir, son tiendas ya montadas con camitas dentro y baños compartidos, aunque se puede hacer un upgrade a la versión Confort, en la que esas 4 noches pasaremos a Tented Camp. Pero también tenemos la ruta Okavango de 28 días, un viaje que subimos por tierra, desde Ciudad del Cabo hasta Windhoek, con lo cual vamos a poder ver más atractivos en nuestro camino, o una versión aventura, en la cual casi todas las noches dormimos en tienda de campaña. Por favor, mirad los vídeos que tenemos explicativos para cada una de estas rutas. Aquí tenéis un mapa general de todo lo que es la zona de África del Sur que vamos a visitar en nuestra ruta Okavango. Nosotros estamos volando con Turkish Airlines. Salimos desde Barcelona o Madrid, aunque opcionalmente y bajo disponibilidad se pueden pedir salidas desde Bilbao o Valencia, por ejemplo, o incluso Málaga, y desde ahí vamos a volar hasta Ciudad del Cabo, que la tenemos aquí al sur. Ciudad del Cabo es una de las ciudades más bonitas del continente, sin duda, y siempre está en el ranking de las ciudades más bonitas del mundo. Vamos a pasar un par de noches en Ciudad del Cabo, y aquí, además de visitar la ciudad, que esto es un poquito por libre, tenemos incluido una actividad para ir a ver a los tiburones blancos, sin duda uno de los grandes atractivos que podemos encontrar en esta zona de África. Desde aquí vamos a coger un vuelo y vamos a volar hasta Windhoek, que es la capital de Namibia. Y aquí es donde os va a estar esperando nuestro guía y todo el equipo para empezar nuestra ruta por tierra. Os he acercado un poquito el mapa para que podáis ver la ruta con más detalle. Como os decía, desde Ciudad del Cabo volaremos a Windhoek, que es la capital de Namibia. Aquí os estará esperando nuestro guía. Son guías de habla castellana que enviamos desde aquí y os van a acompañar durante todo el viaje. Windhoek es una ciudad que tiene algunas reminiscencias alemanas. Realmente para pasar una tarde es un lugar muy interesante. Y desde aquí, en nuestro camión, que después os enseñaré unas fotos, iremos al primer punto fuerte del viaje, que es el desierto del Namib, con las dunas más altas del mundo. Además de tener un buen alojamiento en el desierto, incluimos un vuelo en avioneta, que es una auténtica maravilla. Desde aquí vamos a subir hasta Svakun, una ciudad colonial de origen alemán también. Es muy bonita y en la costa. Y tenemos un hotel 4 estrellas muy bonito. Un poquito más al norte nos espera la reserva de focas de Cape Cross y Spitskope, una montaña bosquímana que además tiene un paisaje espectacular. Un poquito más al norte encontramos el Damaraland, que es la tierra de los elefantes del desierto, y tiene algunos de los paisajes semiáridos más bonitos de Namibia. Al norte de todo encontramos las cataratas Epupa, donde tendremos contacto con los Himba, una etnia muy auténtica. Y un poquito más al sur de nuevo, el Parque Nacional de Tosha, que estaremos atravesando de oeste a este. Este es uno de los grandes parques nacionales de África. Después os enseñaré unas fotos y os explicaré un poquito más. Saliendo por esta puerta de Tosha, dormiremos en Sumer y ya iremos al siguiente punto del viaje, que son los bosquimanos en la reserva de Ñae Ñae. Sin duda, son una de las etnias más auténticas de África, ya que nos linkean directamente con los orígenes de los cazadores-recolectores en la humanidad. Toda esta parte del viaje que hemos visitado es muy árida, muy seca, y ahora vamos a cambiar completamente el tercio, ya que llegamos al delta del Okavango, el delta interior más grande del mundo. El contraste de paisaje aquí es brutal. Venimos de zonas ocres, sin nada de vegetación, muy secas en Namibia, pero muy bonitas, y aquí vamos a ir al delta interior más grande del mundo. En lanchas rápidas y canoas tradicionales vamos a pasar 2 días recorriendo el delta, y también dormiremos en una casita flotante, un alojamiento muy íntimo en medio del delta. Desde aquí ya dejaremos nuestro camión y vamos a coger un vuelo en avionetas privadas que nos dará una vista espectacular del delta del Okavango hasta el Parque Nacional de Chobe, que lo tenemos aquí. Es sin duda el mejor parque nacional de Botswana y, como os decía, también es una zona con mucha agua y mucha vegetación, ya que está a orillas del río Chobe. Aquí haremos un safari en 4x4 y un safari en barca y, tras un último trayecto muy cortito en minibús, visitaremos las Cataratas Victoria, que son el último gran atractivo de nuestro viaje. De Cataratas Victoria ya pasaremos 2 días en un hotel que está muy bien y cogeremos un vuelo Cataratas Victoria de Johannesburgo a Estambul y de Estambul de vuelta a España.
Tras nuestro vuelo intercontinental vía Estambul, llegaremos a Ciudad del Cabo. Como os decía, es una de las ciudades más bonitas de África del mundo. Siempre que hacen el ranking de las ciudades más bonitas del mundo, Ciudad del Cabo está, si no la primera, entre las 5 o 6 primeras. Realmente es un lugar con mucho patrimonio y muy bonita. Aquí podéis ver una vista general de la ciudad. Al fondo podemos encontrar Table Mountain, que lo tenemos aquí, que domina toda la ciudad, toda la parte del puerto y además aquí tenéis una imagen del hotel que vamos a utilizar. Es un 5 estrellas y yo siempre le digo a nuestros viajeros que es de los mejores hoteles que hay en la ciudad y uno de los mejores de la ruta. A Ciudad del Cabo, en el aeropuerto, os recogerá un guía local de habla castellana. No es la persona que os va a acompañar durante todo el viaje. Esta persona os esperará en Windhoek y un poquito está allí pues, para poder ir preparando toda la logística, que es bastante la necesaria, de este viaje. Pero bueno, en Ciudad del Cabo os recogerá un guía, os acompañará desde el aeropuerto al hotel y os ayudará a organizar cualquier actividad que queráis hacer en la ciudad. Y además estará al tanto para cualquier emergencia y para organizar todos los transfers de salida y llegada y para ir a ver al tiburón blanco. Aquí tenéis una imagen del Table Bay. Es una maravilla. Estas son las zonas comunes y está situado en el waterfront, que es la parte del puerto. ¿Qué tiene de bueno el waterfront? Es una zona que es completamente segura. Tiene restaurantes, tiene tiendas, está nuestro hotel y desde aquí podemos organizar nuestras visitas y estar tranquilos y disfrutando de esta ciudad tan bonita. Aquí tenéis una imagen de las habitaciones del Table Bay. Sin duda son muy cómodas y cuentan con todos los servicios. Y esta es una imagen del Waterfront, el puerto histórico de la ciudad, donde está situado nuestro hotel. Sin duda, como os decía, una de las mejores zonas de la ciudad. Desde Ciudad del Cabo partiremos hasta Gainesville en busca de tiburones. ¿Por qué digo tiburones y no tiburones blancos? Esta era una actividad en la que hace unos años los tiburones blancos se veían siempre. Pero ahora nos gusta explicar que es una especie que ha aumentado su riesgo de extinción. Además, en la zona han entrado unas orcas que han podido espantar a alguno de estos tiburones. Es por ello que aunque no veamos los tiburones blancos, sí que intentaremos buscar otras especies de tiburones que viven en la zona. Cuando llegamos a la zona que la tripulación considera adecuada, empiezan a tirar una mezcla de aceites de pescado y trozos de pescado para intentar acercar a estos tiburones. Una vez están allí, bajamos la jaula al agua. Como podéis ver, hay una parte de la jaula que está siempre por encima del agua. Una vez los tiburones se acercan, la tripulación nos avisa. Y es entonces cuando bajaremos abajo con pulmón libre. No hace falta ninguna experiencia. Los tiburones se pasean, van y vienen y una vez se han ido, volvemos a subir a tomar aire. Esto lo repetiremos varias veces y los diferentes integrantes del grupo podrán subir y bajar tantas veces como deseen. A nuestro regreso desde la actividad de tiburones hasta Ciudad del Cabo, pararemos en Stony Point, que es un lugar muy bueno para ver pingüinos. Hay una colonia de pingüinos permanentes. Esta es uno de los grandes atractivos de la ruta, como os comentaba, que es un viaje muy variado, donde estaremos empezando viendo los tiburones, incluso pingüinos, que son especies como muy diferentes y mucho más indicadas a climas fríos, después podremos ver elefantes, búfalos, rinocerontes y la clásica fauna africana. Aparte, tendréis unas horas libres para disfrutar de Ciudad del Cabo. Como os decía, tenemos toda la parte del waterfront, se puede subir en teleférico hasta Table Bay. Hay un bus turístico que recorre la ciudad y que es muy bueno para ver los principales atractivos. Ciudad del Cabo tiene pues desde el Museo de Arte, el Museo Nacional, tiene arquitectura, tiene barrios tradicionales. Y muy cerquita tiene unas zonas de playas, aunque ya os indico que por el clima no siempre es lo más adecuado para disfrutar de la ciudad. Y, opcionalmente, podremos visitar el Cabo de Buena Esperanza, uno de esos puntos míticos en el mapa. Aprovecho también para comentaros cómo será el clima durante el viaje. En África Austral, en África del Sur, las estaciones siguen el ciclo opuesto al que tenemos aquí en Europa. Es decir, en nuestro verano ahí es invierno. De todas maneras, no os tenéis que preocupar, no son ni inviernos extremos ni muy fríos. Durante el día, excepto en Ciudad del Cabo, que puede hacer un poco más de frío, vamos a encontrar temperaturas cálidas y agradables. Y las noches, eso sí, pueden ser bastante frías, por lo que te recomendamos llevar todo tipo de ropa. Esta tendencia va cambiando conforme va avanzando la temporada. Durante el día empieza a hacer cada vez más calor y por las noches menos frío, siendo septiembre y octubre unos meses ideales también para hacer el viaje. De todas maneras, como os decía, desde julio hasta noviembre que hacemos el viaje es época seca y es muy buena época para hacer esta ruta. Simplemente hay que tener un poquito más de cuidado y si vas en julio y agosto, coger algo de ropa, un poquito más de abrigo que si vas en septiembre o octubre. Desde Ciudad del Cabo volaremos a Windhoek, capital de Namibia. Aquí os estará esperando el guía que os va a acompañar durante todo el viaje. Es un guía experto, de habla castellana. Es una persona que enviamos desde aquí, aunque siempre está unos días antes allí para preparar toda la logística del viaje y que os va a acompañar durante toda la ruta.
Como os decía, el Hotel Avani está situado en pleno centro, tiene todos los servicios, es un 4 estrellas, muy cómodo e ideal para empezar nuestro viaje. Aquí tenéis una imagen del camión con el cual vamos a hacer todo el viaje. Son vehículos muy bien preparados para esta ruta. Tienen casi el mismo confort que un autocar, pero tienen mucha más capacidad de carga. Podemos llevar todo el material que necesitamos, tanto el material de cocina, sillas, mesas, todo lo que necesitamos para el viaje. Y además, si os fijáis, tienen unas ventanas muy amplias que viajan completamente. Esto nos irá muy bien para los días que hagamos safari o si queréis hacer alguna fotografía. Por dentro, los vehículos tienen esta configuración. Son sillones altos, con un buen respaldo y mirando hacia el frente. En esta ruta siempre nos gusta indicar que a todos los viajeros que se hacen bastantes kilómetros. Hay que estar preparados, ya que Namibia es un país muy grande y muy extenso. Pero sin duda, todos los paisajes y todos los atractivos que vamos a ver merecen muchísimo la pena. Cada viajero va a disponer de una taquilla. Las tenéis aquí al fondo de la fotografía. En la ficha técnica del viaje, que es un documento explicativo que podéis además descargaros en la descripción de este viaje, vais a tener los tamaños exactos y además de muchísimas otras recomendaciones sobre climatología, sobre el itinerario, los precios, fechas de salida, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, el camión está muy bien preparado para este tipo de viajes. Además de nuestro guía, durante toda la ruta nos va a acompañar el conductor del vehículo, un experto cocinero y un ayudante de campamento. Aprovecho para comentaros cómo serán un poquito las comidas durante el viaje. Al margen de algunas que hagamos en los alojamientos, sobre todo desayunos y cenas, con nosotros va a viajar, como os decía, un cocinero, que será el encargado, junto al ayudante de campamento, de preparar las comidas, limpiar todos los platos, etcétera, etcétera. Durante el día tendremos, a la hora de desayunar, un buen desayuno. A veces huevos con bacon, cereales, café, leche, tostadas, frutas. Al mediodía suelen ser unas comidas más, podríamos decir, de campaña, ya que no podemos perder mucho tiempo y así aprovechamos la jornada. Suelen ser diferentes tipos de ensalada, a veces con unos sándwiches o a veces ensalada de pasta, ensalada de arroz. Bueno, es una comida bastante variada y que nuestro equipo hace muy bien. Y por la noche otra vez serán platos fuertes, ya sean en los hoteles o los preparará nuestro equipo. Pues pueden ser sopas, purés, salsas con pasta, carne, pescado, dependiendo un poquito lo que podamos comprar. Pero sin duda, los viajeros suelen venir muy contentos con las comidas en el viaje. Desde Windhoek ponemos rumbo hacia el sur, hacia el desierto del Namib. Como podéis ver, las carreteras en Namibia se pierden en el infinito, pero los paisajes semiáridos, sin duda, merecen un montón la pena. Cuando lleguemos a la zona del desierto, cogeremos nuestras avionetas. Son avionetas de 5 plazas y vamos a hacer un vuelo escénico de 45 minutos sobre el desierto de Namib. En este vuelo podremos ver todas las formaciones de dunas. Sin duda es un paisaje espectacular. Además, podremos ver los Blaze, que también podremos visitar al día siguiente desde tierra. Los Blaze son estas formaciones blancas que podéis ver al fondo de la fotografía. Son antiguos lagos que se han secado completamente y crean un contraste de colores increíble. Además de todas las formaciones de dunas del desierto, que son sin duda una de las más altas del mundo. En la zona del desierto de Namib tenemos varios alojamientos seleccionados, entre ellos el Sossusvlei Lodge. Tiene unas vistas increíbles al desierto, cuenta con todos los servicios y las habitaciones son espectaculares. Después de este magnífico vuelo en avioneta que habíamos hecho el día anterior, vamos a entrar muy prontito en el desierto de Namib para subir una de las dunas y ver la salida del sol. En esta actividad podremos disfrutar de todos los secretos del desierto. Como os decía, subiremos una de las grandes dunas, veremos la salida del sol, veremos cómo va cambiando, ya que en la arena del desierto hay mucho material férrico disuelto, que este se oxida y crea este color tan característico. Además, con la salida del sol va cambiando de color y crea unas imágenes que sin duda recordaréis toda la vida. También visitaremos la zona de los salares, la que habíais visto al día anterior desde las avionetas. Es una vista magnífica. Yo siempre le digo a los viajeros que me recuerdan un poquito a un cuadro de Dalí, el contraste entre las dunas rojas, los salares blancos, los cielos azules y estos árboles. Como os decía, estos son antiguos lagos. Una vez llega agua, empieza a crecer vegetación, pero con el movimiento de las dunas, recordemos que es un desierto vivo, estas se van moviendo, cierran el paso al agua y todo lo que hay en la laguna se va secando completamente. Después de esta visita pondremos rumbo al norte, hacia la población costera de Svakomo. Como podéis ver, justo el desierto acaba en el sur de la población y al norte tenemos Costa de los Esqueletos. Como os decía, Namibia es uno de los países más agrestes de África. En Svakomo podremos ver mucha arquitectura de origen colonial alemana, de estilo Art Nouveau. Además hay bastantes tiendas de artesanía, hay atractivos, tenemos el Museo del Cristal. Podréis hacer algunas compras y relajaros después de las vistas del desierto.
El hotel que utilizamos en Svakun, además, también es de origen colonial alemán. Es la antigua estación de tren. Es el Legacy Hotel 4 estrellas y está muy bien situado en la ciudad. Las habitaciones y las zonas comunes son magníficas. Después de la visita de Svakun, subiremos hacia el norte, hacia la costa de los esqueletos. Aunque no llegamos a entrar en la zona del Parque Nacional, sí que visitaremos sus puntos más importantes, sobre todo la reserva de focas de Cape Cross, que es la reserva de leones marinos más grande de África. Además, la cercanía con estos animales está asegurada, ya que hay unas pequeñas pasarelas y los vamos a tener muy cerca. Después de visitar Cape Cross, iremos hacia Spitzkoppe, una montaña sagrada de los bosquímanos. En una planicie encontramos estas montañas tan bellas, que crean unas formas de roca alucinantes. Aquí tenéis una imagen general de Spitzkoppe. Además, la noche aquí es muy divertida y muy aventurera. Montaremos el campamento justo delante de una cueva. Y aquellos viajeros que lo deseen podrán dormir dentro de la cueva. Montamos estas camitas que tienen nórdico, tienen su almohada, dentro de la cueva. Si alguien quiere un poquito más de intimidad, podrá dormir en unas tiendas con estas camitas que también montaremos fuera. En general, en Namibia, pero también en toda la ruta, las noches, pensad que no hay nada de contaminación lumínica, son espectaculares, así como las salidas y las puestas de sol. Después de Spitzkoppe subiremos hacia el norte, estamos en el Damaraland, y aquí visitaremos Tiffelfontein. Esto es un antiguo santuario bosquimano, ya no hay en esta zona, pero estamos en uno de los conjuntos de grabados rupestres más importantes del mundo. Pensad que es patrimonio de la UNESCO. Aquí haremos una caminata muy interesante. Y desde allí iremos a nuestro lodge de Wilderness Safari, el Doro en Aguas. Está situado en una antigua fortaleza alemana, en uno de los parajes más agrestes y auténticos de Namibia. Las habitaciones son increíbles, además cuentan con un añadido muy espectacular. Si algún viajero lo desea, puede pedir que saquen sus camas fuera de las tiendas. No hay riesgo de animales salvajes, pero sí hay riesgo de que os enamoréis de la zona, ya que los cielos estrellados, como os decía, son espectaculares. Vamos a pasar 2 días en este alojamiento, y el segundo día vamos a disfrutar de un safari en exclusiva para buscar a los elefantes del desierto. Estas manadas de elefantes viven en zonas áridas, que no es común para los elefantes. Tienen algunos cambios morfológicos importantes, pero bueno, todo esto lo dejo que os lo explique nuestro guía y los guías locales cuando estemos en la zona. Después de encontrar a los elefantes del desierto, seguiremos subiendo hacia el norte de Namibia. De camino pararemos en alguna población, como puede ser Opuwo, un punto que nos va muy bien para hacer algunas compras que necesitaremos en las cataratas Epupa. Aquí probablemente podéis encontraros con los Herero, una etnia tradicional de Namibia que siempre va con sus vestidos típicos. No es que se disfracen cuando llega la gente, sino que siempre van vestidos así. Y tras unas horas de camino difícil, porque es una zona que la carretera aquí es complicada, llegamos a las cataratas Epupa. Aquí, además de la belleza de las cataratas, vamos a poder ver un cambio de paisaje muy espectacular. El río Cunene, justo el que forma las cataratas, es la frontera con Angola. Podremos ver palmerales, baobabs, así como unas vistas muy bonitas de las cataratas. Esta zona, además, es el territorio de los Himba, donde podemos encontrar los más auténticos de Namibia. Aquí vamos a dormir en los Kananga Camps, que son estas tiendas ya montadas que os comentaba, con camitas dentro. Eso sí, tienen los baños compartidos. Y para aquellos viajeros que lo quieran, podéis hacer el upgrade de estas 2 noches a la opción Confort, en la cual cambiamos las camitas más sencillas que habéis visto por estas tiendas con camas completas y baño privado. Desde nuestro alojamiento iremos a visitar uno de los poblados jimbas de la zona. Los jimbas son de origen nilótico y la característica más peculiar que tiene esta etnia son los peinados, todas las joyas de las mujeres y que se van poniendo un barro rojo durante toda la vida en la piel. Cada peinado tiene un significado especial en la vida de los Himba, sobre todo en las mujeres, en las que indica pues, su posición social, si están casadas, si están solteras, si tienen hijas, igual que la artesanía. Nosotros cogeremos un guía local que nos va a explicar y nos va a hacer las traducciones con todos los Himbas de la zona. Además, podremos comprar algo de artesanía si queréis. Es una visita muy interesante y también yo siempre indico a los viajeros que depende un poquito del rollo que llevéis con ellos. Si os ven abiertos, hacéis preguntas, interactuáis, sin duda va a enriquecer muchísimo esta visita. Tras 2 días en las cataratas Epupa, vamos a poner rumbo al Parque Nacional de Etosha, uno de los grandes parques de África y el primero que vamos a ver en nuestra ruta. En Etosha podéis ver todo tipo de animales. Como os decía, las ventanas del camión bajan completamente, con lo cual va a ser ideal para hacer los safaris. Además, al ser un parque con muy poquita vegetación, el hecho de ir con un vehículo alto y con esta visibilidad nos va a dar posibilidades de realizar buenísimas fotografías.
La principal característica de Tosha es que la poca agua que hay en el parque se concentra en estas pozas de agua. Los animales las conocen y es cuando vayamos de una a otra donde podremos ver a todos los animales. Además, es curioso porque en estas pozas vamos a encontrar animales muy diversos y mezclando y interactuando entre ellos, cosa que en otras zonas de África no podemos ver. Como os decía, Etosha es uno de los mejores parques de África y sin duda vais a tener grandes experiencias de fotografía y de safari. En Etosha tenemos varios alojamientos seleccionados. La mayoría de los grupos estarán en el Taleni Etosha Lodge. Está situado en las puertas del parque y cada viajero o cada dos viajeros van a disfrutar de una de estas casitas. La decoración está muy bien y sin duda van a ser el punto ideal para hacer safaris y para poder descansar después de estos. Vamos a pasar 2 días completos de safari en el parque, recorriendo todas las pozas de agua. Una de las características que tiene Tosha es la gran cantidad de rinocerontes, tanto blancos y negros, que en otros parques de África son muy difíciles de ver. Y como os decía, los grandes depredadores también están presentes. Etosha es un gran parque nacional, vais a poder ver todo tipo de fauna. Lo único que no vais a poder ver son animales que están muy ligados al agua, como pueden ser hipopótamos o cocodrilos o búfalos. Pero no os preocupéis porque más adelante, en el delta del Okavango o en el Parque Nacional de Chobe, vamos a poder disfrutar de estos animales. Desde Tosha y tras un último safari vamos a poner rumbo a Sumer, una población ideal porque hace de transición entre el Parque Nacional y nuestros siguientes puntos de la ruta, los Bosquimanos y el delta del Okavango. Justo al lado de Tosha visitaremos el meteorito que se ha encontrado sobre la superficie de la Tierra. Es un trozo de hierro maciza, el más grande del mundo además. En Sumer utilizamos 2 hoteles, el Macalani y el Minen. No son de lujo, pero los dos están muy bien. Cuentan con todos los servicios. Después de estos safaris tan emocionantes en el Parque Nacional de Etosha y de visitar Sumer, vamos a poner rumbo a la reserva de Ñae Ñae, donde podemos encontrar a los bosquimanos de Namibia. Es muy difícil encontrar bosquimanos que viven en la manera tradicional en toda África. En Ñae Ñae, por eso, es una zona que han creado expresamente para conservar su cultura. Ya no viven a la manera tradicional, pero haremos una salida con ellos en la cual nos van a enseñar cómo vivían sus padres, con sus artes de caza, cómo hacían fuego. Es un pueblo muy adaptado en la vida y a aprovechar los recursos de la naturaleza. Una visita muy interesante. Tras esta visita, además, podremos visitar un poblado bosquímano y ver cómo viven hoy en día. Y desde los bosquimanos vamos a cruzar la frontera con Botswana y llegar al delta del Okavango. Aquí, como os decía, el cambio de paisaje es increíble. Muchísima agua, muchísima vegetación, colores verdes. Sin duda, estamos en uno de los grandes vergeles de África. Nuestro alojamiento tiene una pequeña piscina y está situado en una laguna justo delante del delta del Okavango. El paisaje es espectacular. Esta también son las otras 2 noches en las cuales vamos a tener el Kananga Safari Camp, las tiendecitas montadas con camas dentro y baños compartidos. Son solamente 4 noches durante el viaje. El resto de las noches son siempre cómodas, excepto la cueva, no lo olvidáis, pero es un sitio magnífico. Para aquellos viajeros que quieran un poquito más de comodidad, ofrecemos dentro de la misma ruta mejorar a la opción confort. Es decir, que las 2 noches que habéis visto en Cataratas Sepupa en Kananga Camp pasamos a Tented Camp y las 2 noches en el delta del Okavango también lo hacemos. ¿Un Tented Camp qué es? Básicamente es como un bungalow en las cuales las paredes son de lona, pero cuenta con camas completas y baño privado. Desde la laguna de Guma vamos a explorar el delta del Okavango. Primero entraremos en el delta en lanchas rápidas y ahí iremos viendo cómo los grandes canales, primero la laguna y después los grandes canales, se van estrechando cada vez más. Estamos en una de las zonas más salvajes de África. En lanchas rápidas recorreremos estos canales del delta. Hay numerosa avifauna, podremos ver algún hipopótamo y podremos disfrutar de la naturaleza de esta zona tan salvaje. También podremos ver a los grandes cocodrilos que habitan en el delta del Okavango. Y donde ya no hay profundidad, seguiremos explorando el delta en las canoas tradicionales, los mocoros. Estas barcas son las embarcaciones que han utilizado los habitantes tradicionales del delta para moverse por este intrincado ecosistema. Vamos por unos pequeños canales que de repente se abren en una laguna. Con suerte, también podremos ver algún hipopótamo, como os decía, o algún elefante, aunque siempre vamos a mantener las distancias por seguridad. Para explorar también en profundidad el delta haremos una pequeña caminata. Si vais en silencio tendréis más posibilidades de ver animales. Es un pequeño safari a pie. No esperéis ver animales muy cerca, ya que en cuanto nos oyes se van, pero sí que es una forma de aprender sobre el ecosistema del delta. La última noche en el delta vamos a dormir en nuestra casa flotante. No es una embarcación de lujo, tiene pequeños camarotes y baños compartidos, pero sin duda es una de las mejores opciones para disfrutar de las noches del delta del Okavango.
La última noche en el delta es muy relajante. Desde la casa flotante podremos coger una lancha e ir a disfrutar de las puestas de sol del delta, ver desde nuestra barcaza pues algún cocodrilo, algún hipopótamo con suerte y un poquito despedirnos de este ecosistema tan increíble. A la mañana siguiente, muy prontito, cogeremos nuestras avionetas y haremos un vuelo que nos llevará desde el centro del delta del Okavango hasta el Parque Nacional de Chobe. La primera parte de este vuelo la hacemos a baja altura, con lo cual no solo es un vuelo de transporte, también es un vuelo escénico muy bonito en el cual vamos a poder disfrutar de este maravilloso ecosistema. Siempre me gusta recalcar que en la ruta del Okavango, los tres ecosistemas más increíbles de la ruta, el desierto del Namib, el delta del Okavango y las cataratas Victoria, no solo los vamos a descubrir desde tierra, sino también vamos a tener incluidos unos vuelos escénicos increíbles. Y tras aterrizar en la población de Kasane, justo en el Parque Nacional de Chobe, vamos a poder hacer nuestro primer safari en este parque. En concreto, vamos a coger unas barcas y vamos a hacer una navegación por el río Chobe. En nuestra barcaza vamos a recorrer el río Chobe, que da nombre al parque. Es un punto ideal para ver fauna, ya que hay mucha agua disponible y esto trae a numerosos animales, y no solo herbívoros, también carnívoros. El safari en barca es increíble, no solo por la gran cantidad de animales que podremos ver y las grandes manadas de búfalos, pensad que el Parque Nacional de Chobe es el parque con más elefantes de toda África, sino también por los paisajes, incluso la puesta de sol, ya que lo haremos por la tarde. En el Parque Nacional de Chobe hemos hecho una selección de muy buenos lodges, todos muy bien ubicados en la población de Kasane, son el punto ideal no solo para disfrutar de las vistas, sino también para realizar los safaris. Las habitaciones cuentan con todas las comodidades. A la mañana siguiente vamos a hacer nuestro segundo safari por Chobe, pero esta vez no lo haremos en barca, sino en 4x4 y acompañados de guías especialistas. Vamos a seguir toda la ribera del río. Como os decía antes, al haber agua disponible es donde vamos a encontrar las grandes manadas de animales. El paisaje sigue siendo espectacular. Y el hecho de que haya tanta agua y tantos herbívoros, sin duda, va a atraer a un montón de carnívoros cazadores. Como os decía, estamos en uno de los grandes parques nacionales de África. Y tras nuestro último safari en el Parque Nacional de Chobe, vamos a cruzar la frontera. Es un trayecto muy corto, apenas 80 kilómetros, y estamos en Zimbabue, en las míticas Cataratas Victoria. Aquí hemos seleccionado el Victoria Falls Hotel, un 5 estrellas. No es el hotel más lujoso de la ciudad, pero cuenta con una historia y es un patrimonio en sí mismo. Las zonas comunes son increíbles, todavía se respira ese ambiente colonial y africano más auténtico. Y las habitaciones y las zonas comunes están muy bien. Pasaréis 2 días completos en Cataratas Victoria. Un día, por supuesto, tendréis que ir a visitar las cataratas, ya que no solo es llegar y verlas, pensad que hacen 1 kilómetro de frontal y hay numerosos miradores para disfrutar de diferentes vistas de estas. Además, como os decía, en Cataratas Victoria os hemos incluido un magnífico vuelo en helicóptero, que nos va a permitir tener una vista general de esta maravilla de la naturaleza. Nosotros estamos alojados en el lado de Zimbabue, por lo tanto, el lado que vamos a ver el de cataratas es el de Zambia, que sin duda es la vista más bonita. Además del vuelo en helicóptero, también tenéis incluida otra actividad. Podréis elegir entre realizar un tranquilo paseo por el río Zambeze, no se ven las cataratas, o una actividad mucho más aventurera, en la cual vamos a bajar al fondo de las cataratas andando. Hay que estar preparados porque es una bajada de 110 metros por unos escalones y un poquito empinada, pero que nos permiten llegar a ver las cataratas desde el fondo. Sin duda, una vista muy emocionante. El resto de las jornadas en Cataratas Victoria van a ser un poquito a vuestro aire, pero no os preocupéis, podéis hacer alguna actividad de aventura, si os gusta el rafting, por ejemplo, tenéis puenting, o cosas mucho más tranquilas, como ir a visitar el barrio local o el mercado tradicional. Tienen una artesanía preciosa. Y bueno, pues una vez terminemos el viaje en Cataratas Victoria, cogeremos nuestro vuelo de regreso, en el cual volaremos desde Cataratas Victoria a Johannesburgo. En Johannesburgo cogeremos un vuelo a Estambul y de Estambul llegaremos a España. Y nada, este ha sido un poquito el viaje. Creo que me he olvidado de comentaros durante la presentación de diapositivas el tema de los visados. Para los ciudadanos españoles no necesitan realizar ningún visado previo para hacer el viaje. Se hacen todos en la frontera. Lo único que el de Zimbabue hay que pagarlo. Son $30. Aparte, tenéis que pensar en la moneda. En muchos puntos de la ruta aceptan tarjeta de crédito. Cada vez va siendo más amplia. Pero igualmente siempre recomendamos que llevéis una cantidad en euros, que cambiaréis al principio del viaje en Sudáfrica al rand sudafricano. Esta moneda os va a servir tanto para Sudáfrica como para Namibia. En Botswana hay muy poquitos gastos. Y después, para los gastos en Cataratas Victoria, sí que tendréis que llevar dólares americanos, ya que hoy en día es la moneda común y oficial que se utiliza en este país. Con todo esto, creo que no me dejo nada. Quiero agradeceros muchísimo la atención.
De todas maneras, en la siguiente diapositiva os voy a explicar un poquito cómo funciona el proceso de reserva con Cananga. Antes de explicaros el proceso de reserva, veo que no os he hablado de las vacunas. Para realizar este viaje no hay ninguna vacuna obligatoria, pero sí hay varias recomendables, como podrían ser, por ejemplo, la hepatitis o la profilaxis de malaria. Como os decía, son recomendables y es por ello que siempre decimos a nuestros viajeros que debéis visitar los servicios de sanidad exterior de vuestra comunidad autónoma. Toda esta información, además de itinerario, precios, fechas de salida, vacunas, un poquito todo lo que os he explicado en este vídeo, lo podéis encontrar en la ficha técnica del viaje, que es un documento muy amplio. Esta ficha os la podemos enviar si nos contactáis en el mail o incluso en la descripción del vídeo os he puesto un link para que os la podáis descargar. Y ahora bien, para todos los viajeros que queráis reservar vuestra plaza, ¿cómo lo tenéis que hacer? Simplemente tenéis que contactar con vosotros. Os recuerdo, en la descripción del vídeo tenéis nuestros datos y os enviaríamos un formulario de reserva. Una vez nos lo mandéis, con vuestros datos, recibiréis confirmación por nuestra parte y tendréis que hacer un primer pago, un depósito del viaje. Una vez lo recibamos, un poquito más adelante, os enviaríamos el contrato que hay que firmar cada viajero. 30 días antes se realiza el segundo pago del viaje y entre 7 y 10 días antes de la fecha de salida os mandamos toda vuestra documentación para que podáis disfrutar de vuestra aventura africana. Y ahora sí, os quiero dar mucho las gracias por haber aguantado el vídeo. Sé que ha sido un poquito largo, pero es una ruta muy larga. Y así que invitaros a todos para que nos contactéis con cualquier duda y daros las gracias de nuevo. Nos vemos por África.